El tema de hoy son los castillos. Los hay para todos los gustos, grandes, medianos, chicos. Están en la mitad de la pampa, enclavados en las sierras cordobesas o en las cuchillas entrerrianas. Están en medio de grandes parques, rodeados de bosques de encanto. Algunos están derruidos. Sus viejas paredes encierran historias fascinantes que ya entraron largamente en el camino del olvido, a menos que, claro, yo vaya en su rescate. Pero otros han recobrado el viejo esplendor y lucen como de oro, radiantes, acogedores. Se han convertido en hoteles de lujo, hoteles de campo, escenario para eventos multitudinarios o para locación de películas. Todo castillo, eso sí, encierra un insondable misterio. Y por fuera de eso, ¿quién no tiene la fantasía de conocer uno por dentro? Y que levante la mano quien alguna vez no relacionó a los castillos con fantasmas y príncipes azules. Claro, sin fosos defensivos ni artillería para defenderse de posibles asaltantes, los castillos argentinos, con sus torres, torreones, atalayas, almenas y aspecto amurallado, y ni hablar de sus vitrales, mobiliarios y estatuas, nos remiten directamente a otro tiempo. Otro tiempo en el que Argentina era un país opulento, con una economía desbordante y una clase social que, para parecer lo más aristocrática posible, esa clase que comerciaba con Inglaterra y quería parecerse a Francia, se le dio por hacer castillos en la pampa. Vamos a verlos entonces. Estamos en el Aeroclub de Lobos, ayudando al piloto Joaquín Ortiz a sacar del hangar su pequeño avión. Acá la idea, después de mi trabajoso ingreso a la máquina, es hacer un sobrevuelo sobre la comarca. Puesta en marcha, carreteo. Y arriba, nos vamos para arriba. Siempre mi norte serán los castillos que muchas veces están semiocultos por una frondosa arboleda que los enmarca. Allí abajo veo uno que tiene una sola torre, pero a la vista se ve, es grande, majestuoso. Pero un poco más allá de la laguna de Lobos, veo el casco de la Candelaria. Díganme si desde el aire no se parece a un castillo con todas las letras. Ya vamos a ir a verlo, por fuera y por dentro, lo prometo. Pero déjenme decirles algo. Quiero recordarles, mientras hago mi vuelo, que ya conozco castillos en el país debido a las historias que busco y rebusco desde hace más de 20 años. Recuerdo, por ejemplo, que una vez investigué una historia trágica ocurrida hace más de 140 años y que fue la que motivó la construcción de un pequeño castillo a unos 60 kilómetros de Buenos Aires. Mi historia fue el asesinato de Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, tal su nombre, aunque más popularmente conocida como Felicitas Guerrero.
Y fue un conglomerado de pasiones desatadas, combinados con una intensa historia de amor, de intrigas, de intereses, de fortunas, de celos y de muerte. Mi auto avanza, señorial, hasta el pueblo de Domcelar. A cualquier vecino que usted le pregunte, sabrá contestarle dónde queda el Castillo Guerrero. Está en un parque amplio, rodeado por árboles añosos. Dicen que lo ronda el fantasma de la que fue la mujer más linda de la Argentina. Es una mansión de estilo arquitectónico barroco, donde se mudaron los padres y los 10 hermanos de Felicitas Guerrero después de su muerte, golpeados por la desgracia y alejándose de las murmuraciones de los salones porteños. Una casona hecha para el olvido, para preservarse del odio, el rencor y el dolor. El castillo hace honor a su nombre. Hola Josefina, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Ahora... Me recibe una mujer encantadora y refinada, que se llama Josefina Guerrero, que habita esa casa de otro tiempo y que es la sobrina nieta de Felicitas. Era muy bonita, era muy joven, cantaba muy bien, tocaba la guitarra, tocaba el piano, que era el máximo de cultura a la cual una mujer podía llegar en esa época, ¿no? Y bueno, Felicitas tiene un éxito fabuloso. Además era... Un arrastre. Un arrastre. Era muy rica, no nos olvidemos. A todo eso... Rica y bella. Y bella. Guido Spano la llamó la mujer más hermosa de la República. Solo nos ha quedado un retrato de Felicitas. Hermosa, aún llevando luto, con un colgante en su cuello, como un camafeo, donde está grabado el rostro de su difunto esposo, Martín de Álzaga. No es la idea contar aquí la historia, sino la del castillo. El caso es que Felicitas Guerrero quedó viuda siendo muy joven y naturalmente tuvo muchos pretendientes. Finalmente se iba a casar con uno de ellos y estaba comprometida, pero terminó enamorándose de otro. El novio eso no lo pudo soportar y despechado la mató de un balazo. Los padres de Felicitas levantaron una iglesia en el lugar del asesinato en Barracas, en la capital federal, y el resto de la familia construyó este castillo para estar lejos de los recuerdos. Así fue que nació este castillo cerca de Brandsen, pero eso no es todo. Felicitas era inmensamente rica y sus estancias empezaban en el río Salado y llegaban hasta lo que es hoy Pinamar y Cariló en la costa. Y cuando uno va hacia Mar del Plata, apenas cruzamos el puente sobre el río Salado en los Pagos de Castelli, hay otro castillo a la derecha en una de las estancias de Felicitas que se llama La Raquel. Pero dejemos los recuerdos a un lado y vamos a lo nuestro. Aquel castillo que vimos desde el aire nos espera, bien plantado en el medio de la pampa rasa que parece infinita. Después de la ruta, uno atraviesa la puerta de entrada a la Candelaria, antigua estancia, hoy hotel de campo, y como en un remanso, entra en una galería natural entre árboles añosos. El camino de tierra me demora un largo kilómetro antes de llegar a destino. Y llegar hasta el primer castillo de mi historia es francamente fascinante. Allí está, en todo su esplendor, en el centro de un parque enorme, casi como una estrella en el centro de la escena. Allí me encuentro con Nadia, que me espera y que me va a ir enseñando cosas del castillo y, por supuesto, su historia. Esto empieza más o menos en 1840, cuando dos hermanos de Lobos, que mucha gente los conoce, son nombrados, Orestes y José Piñeiro, adquieren estas tierras que llegaron a ser 12.000 hectáreas.
Eran los tiempos de Juan Manuel de Rosas. Los hermanos le pusieron ovejas al campo, después vacas, y muchos años más tarde, en lo que sería el boom de la Candelaria, apareció el aras, la cría de caballos de carreras. Después uno de los hermanos se casa con Candelaria del Mármol y ahí la estancia se pasa a llamar La Candelaria porque antes se llamaba Los Pontones. En ese tiempo se usaba llamar a las estancias o a las casas incluso con el nombre de la mujer de la casa. Esta pareja lamentablemente no pudo tener hijos naturales, de ahí es donde aparece su hija adoptiva, Bebé, a la que le pusieron de nombre Rebeca. Que era la heredera. Era la única heredera. Se conocen con Manuel Fraga. Este es el señor más importante de la historia. Manuel Fraga era un vendedor de maquinarias que visitaba frecuentemente la Candelaria, por supuesto. Bueno, hubo un romance, seguro. Seguro, lo hubo. Él venía de la provincia de Entre Ríos. Tenía mucho dinero y tenía mente joven para ese momento, otra visión para la Candelaria. Se casan y esta unión la verdad que fue bastante positiva incluso para Orestes, para el dueño original del lugar, porque el que hizo todo este monstruo de hoy en día fue Manuel Fraga. Él estaba maravillado con los castillos en el Valle de Loire, en Francia. Ah, yo también, sí, cuando Todo estuve. el mundo, sí. Sí, la verdad que yo vi un poco el lugar, es precioso. Su sueño era construir algo así acá. Para todo esto corría 1890. Él contrató a Molière, que es el constructor, y a Fabré, que es el diseñador, para hacer lo que ven acá atrás mío. Y lo que vemos es fantástico. Quita el aliento. Como 20 años tardó en construirse. Es que el señor Fraga hizo las cosas a lo grande. Cuando Nadia me invitó a conocer el castillo por dentro, pude comprobar cómo se conserva todavía parte del mobiliario y del fino trabajo artesanal de los maestros. El ebanista, me cuenta Nadia, era holandés y estuvo viviendo como Molière, el constructor, y Fabré, el diseñador, un par de años allí, en el castillo. Los candelabros hoy tienen luz eléctrica, claro, pero hay muebles que tienen más de 200 años. Las camas son nuevas, ¿pero por qué? Porque en definitiva es un hotel y tiene que tener detalles modernos. Pero además, porque las originales eran muy chiquitas. ¿Y por qué? Porque antes la gente simplemente no era tan alta como lo es hoy. Secretos, ¿no?, del castillo. El señor Fraga, enamorado de los castillos de Francia, dijo: voy a hacer un castillo en la Pampa Húmeda. No solo eso, sino que contrató a Carlos Thais, quien es el famoso paisajista, para todo lo que es parque y todo lo que es bosque. ¿Esto lo hizo Thais también? Sí, esto lo hizo Thais. Tengamos en cuenta que el objetivo de Manuel en ese momento era que este lugar impresione, que este lugar impacte al visitante, ¿no? Y me imagino cómo habrá sido. Y lo logró. Más allá de que era todo un privilegio y te daba mucho prestigio decir que Carlos Thais había diseñado tu parque, tu bosque, tu jardín, y ni hablar y decir que Molière y Fabré habían construido tu casa. Era como toda una proeza para esa época de Argentina. Claro, eran señores que habían hecho castillos, pero en Francia. Exactamente. Aún hoy los caballos pastorean, retozan y descansan en el amplio parque bajo los árboles. Mirándolos, pienso que los caballos fueron la debilidad de los fundadores de la estancia, que, de paso, no pudieron ver el castillo terminado, porque murieron en la primera década de 1900. Al castillo lo imaginaron como vivienda opulenta, pero también como un anzuelo para hacer buenos negocios. Manuel Fraga y Rebeca, los herederos, invitaban a pasar unos días en el castillo a los clientes que llegaban interesados en los caballos y en las vacas y en las ovejas y en el trigo que sembraban. Y uno se pregunta, claro, ¿qué mejor lugar que este para convencer a los indecisos para hacer negocios, no? En el tiempo en el que fui a la Candelaria, la hojarasca cubría buena parte de la superficie. Las hojas muertas podrían ser también una metáfora del olvido. Podrían generar la sensación de que el tiempo glorioso ya pasó. Y no es así. Este es simplemente otro tiempo.
para un castillo al que se lo ve vigoroso y vital y que uno imagina que durará unos 1000 años. Este paseo en sulky tiene el efecto mágico de provocar en mí sensaciones encontradas, porque voy balanceándome en un carruaje como los que se usaban para trasladar a los invitados al castillo desde la ciudad de Lobos. Esa era la impresión que él quería causar y la causó, ¿eh? Todo el mundo quería venir a la Candelaria, quería ser parte de alguna fiesta, quería que Manuel Fraga lo invitara a algún baile, quería ser parte de eso. Estar. Sí, lo logró. Pero bueno, más allá de todo eso lindo, Rebeca, que era adoptada e hija única, tampoco pudo tener hijos naturalmente con Manuel. Rebeca, su retrato gobierna la habitación donde me alojé en la Candelaria. Una pintura que descubrí, no bien entré al cuarto, que por cierto, daba al parque diseñado por Carlos Taís. La habitación se inundó de luz cuando descorrí las cortinas. Rebeca, al no poder tener hijos, ella se dedicó a proteger a muchos, a la beneficencia. Entonces fundó una colonia de verano para chicos carenciados y un hogar para niños huérfanos dentro del campo. Hay fotografías que lo demuestran. En alguna de esas fotos que nadie me enseñó, se ve un detalle no menor. Antiguamente el castillo estaba cubierto en gran parte por una hiedra, por lo menos hasta la altura del primer piso. Igual, la verdad, no sé cuál de las dos versiones le queda mejor. ¿Qué estilo tiene este castillo que tenemos aquí? Este castillo es muy ecléctico, porque hay muchos estilos. Las entradas, por ejemplo, son estilo gótico. Ya me lo sé de memoria. Claro, con ese arco típico. Sí, y gótico. las torres son de estilo normando, por ejemplo. Ah. Y dentro del castillo, por ejemplo, el salón comedor principal es un estilo renacentista italiano. Y el otro salón, que se usa para desayunar o para merendar los alojados, tiene un estilo entre Luis XV y Luis XVI, mezclado. Por dentro, el castillo de la Candelaria refleja el estilo de imitación que sus dueños hacían de los gustos franceses. Pisos de madera, paredes estampadas en el salón de recepción y enmaderadas en el imponente comedor, y vajilla de plata, claro. Y para que no queden dudas, encontré hasta armaduras y un escudo de armas que tiene el castillo grabado en su mobiliario. Lindo castillo, como para pasarse una temporada a lo grande. Mientras el avión hace evoluciones sobre la laguna, pienso que en otro tiempo semejantes mansiones en plena pampa llamaban especialmente la atención de los viajeros que llegaban a este país cuyo progreso no tenía techo. Y los podían ver en toda su magnitud porque ni siquiera estaban crecidos los árboles que ahora los ocultan. También hubo constructores de castillos en Córdoba. Si uno va a la cumbre, específicamente, se asombrará de ver en una altura, justo sobre la cancha de golf, el castillo de Mandl, que también tiene una historia novelesca, sobre todo por la personalidad de su segundo dueño, el austríaco Fritz Mandl. En 1935, a los 23 años, heredó la fábrica de municiones y armamentos más importantes de su país. Y la fortuna se incrementó cuando empezó a hacer negocios con los nazis que estaban rearmando su ejército. Mandl se casó con la actriz Hedy Lamarr, una joven actriz que hizo películas en Hollywood, pero cuya fama se debió a que con solo 19 años se animó a protagonizar el primer desnudo en la historia del cine. Pero vean lo que es el castillo. Estar en lo alto lo hace parecer una fortaleza, ¿no es cierto? Bueno, el caso es que Mandl debió escapar de Alemania con su fortuna, acusado de tener sangre judía, justo cuando estaba por comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y entonces emigró a la Argentina, donde vivió hasta 1980 en 5 casas distintas. Pero la más importante de todas es esta, que hoy es un hotel boutique, con un gran refinamiento y una vista excepcional.
Aunque alguna vez, en 1990, fue propiedad del jefe del Servicio Secreto argentino, para siempre se lo conoce y se lo conocerá como el Castillo de Mandl. Estuve alojado alguna vez en aquel hotel que todavía guardaba encantos de cuando lo habitaba el millonario austríaco. Un hombre que tenía, como para darse una idea, 2 Rolls Royce blindados para moverse. Y también estuve en la Candelaria de Lobos, donde fui descubriendo todos sus secretos. Hasta iglesia propia tiene el castillo. La tercera planta del castillo ahora está vacía, pero en los tiempos en que Rebeca lo habitaba, había una sala de armas impresionante. Y las torres son miradores, no son habitaciones, hoy están ocupadas por los sanitarios. Los fantasmas, si los hay, son inofensivos para los visitantes. ¿Para qué se utiliza el castillo y el campo? El castillo se usa ahora como hotel. Solamente como hotel. Sí. Antes, por ejemplo, solíamos ofrecer un té de la tarde en el castillo. Pero bueno, la verdad que era no muy bueno para el castillo porque circulaba mucha gente. Y es todo original, incluso los pisos. Entonces la circulación de gente todo el tiempo no le hace bien, digamos. Así que solo funciona como hotel. ¿El castillo entonces es un lugar turístico ahora? Sí. ¿Y qué cosas se hacen? Más allá del alojamiento, por ejemplo, se presta mucho para las ocasiones. Vienen cumpleañeras de 15, vienen novias a sacarse fotos con el castillo de fondo. Fascinadas, claro. Fascinadas. Se han hecho comerciales, se hacen casamientos. Naturalmente, caminar por el parque y curiosear por los alrededores es una tentación. El castillo tiene 240 especies de árboles. Las estatuas también resultan inquietantes. Hasta hay una del perro de Rebeca. Ese lugar precisamente se ha convertido en el cementerio de perros del castillo. Recuerdo que lo último que hice antes de que se fuera la luz fue tomar algo en la sala de lectura que hace las veces de desayunador. Pero estaba también la biblioteca y entonces miré los libros y tomé uno y en él descubrí una pequeña hojita seca. Ese gesto humano congelado en el tiempo valía para mí tanto o más que el propio libro, porque vaya a saber si representaba una promesa de amor o recuerdos de un amor perdido. Tal vez, no sé qué cosas sentimentales, pero muy significativas que yo venía a plantearme después de décadas. Dejé las cosas en su lugar justo cuando el atardecer llenaba de carácter al castillo y yo comprendí que debía irme del lugar. Campos verdes que forman dibujos desde mi posición de observador allá abajo, tramas, texturas que son como cuadros enormes, campos con ganado y cultivos, campos que antes eran grandes trigales y que ahora los ocupa la soja, el nuevo tesoro de los argentinos. Los tiempos han cambiado. Me pregunto, ¿cómo manifiestan su opulencia los nuevos ricos de la Argentina hoy? Buena pregunta, ¿no? Por lo menos sé que antes hacían castillos. Y doy fe, conozco a varios de ellos en el país. Uno no está en la pampa húmeda, sino en las faldas de la cordillera patagónica. Más precisamente en Villa La Angostura, ese lugar de cuento. Y es el castillo llamado Mesidor, a orillas del Nahuel Huapi.
Es residencia oficial de verano del gobernador del Neuquén, pero por lo general se alojan allí encumbradas autoridades nacionales y visitas notables del extranjero. Lo primero que impacta es el estilo, que lo hace parecer un castillo. Lo segundo, por esto mismo, es su fortaleza. Primer enigma, el nombre, Mesidor. Era el 10º mes del año en el antiguo calendario francés y significa mes de oro, por ser la época en que se doran los trigales en Francia. El arquitecto fue un señor llamado Alejandro Bustillo. Una arquitectura dinámica con movimiento de volúmenes. Las torres cilíndricas, rematadas por un techo cónico, con 2 pequeñas esferas que le otorgan un carácter medieval. Algunos dicen que no es un castillo, aunque cuando la señora Sara Madero de María lo hizo construir en 1930 y pico, había empleado a 24 personas solo para el mantenimiento doméstico. Está bien, si nos ponemos exquisitos, no está fortificado y técnicamente no sería un castillo, sino una construcción de estilo francés que se denomina manoir o casa de campo. ¿Qué más para describir esta belleza que tuve el placer de conocer por dentro? Paredes de granito labrado, techo de abeto gris en imitación de pizarra, 2 plantas y un sótano, un comedor panorámico y una explanada fantástica frente al parque y una rara biblioteca de forma circular. Un placer pasar unos días allí de descanso, ¿no? Pero cuidado que la historia argentina se empeña en llevarme la contra. Lo que es el placer también puede estar emparentado en nuestro país con el castigo, porque allí estuvo detenida la presidenta Isabel Martínez de Perón durante 7 meses después del golpe de Estado que la derrocó el 24 de marzo de 1976. Presa en un castillo, como en una jaula de oro. Pero volvamos ahora a la Pampa Argentina, esta vez por el lado de Cañuelas, a unos 60, 70 kilómetros de Buenos Aires. De la autopista atravesamos las calles urbanizadas del pueblo hasta llegar a una típica entrada de estancia con un largo camino de tierra entre hileras de árboles. Después hago un par de curvas hasta que aparece en un claro Villa María, o el Castillo de Villa María, como se lo conoce en la zona. Estaciono mi auto en la parte posterior del castillo. Esto imagino que será una decisión como para no contaminar el frente de la edificación. Allí me espera y nos saludamos con Juan, que será mi guía e interlocutor. Mientras caminamos me va contando que la estancia fue fundada a fines del siglo XIX por el señor Vicente Pereda. Cuando llegamos al frente no me queda otra que reconocer que los Pereda supieron hacer las cosas a lo grande. Eso me lo reconoce Juan en una coqueta mesa que hizo preparar en medio del parque, seguramente para que yo escuche y admire, de paso, el entorno. Son alrededor de 60 hectáreas que fueron diseñadas en su conjunto con el casco principal. Claro, y estuvo la mano de Taís, ¿no? Taís con Benito Carrasco, su amigo y discípulo. Incluso cuando camines un poquito el parque vas a ver que la mano de Benito Carrasco está bien presente en la incorporación de variedades bien autóctonas argentinas o latinoamericanas dentro de este diseño, que también en sintonía con la casa es un parque bien inglés, es un parque como de abras, de lontananzas, que te invita a mirar esa gran pampa argentina. Hay senderos en el bosque. El sendero de las camelias, el de las begonias, el de los paraísos, y siguen las firmas. Porque el bosque alberga a 300 especies. Uno se interna y todo parece mágico. Me llama la atención esa mansión,
con un gran balcón enmaderado al frente. Pero sigamos por un momento con la historia. La estancia era un campo de engorde de 1.400 hectáreas y quisieron incorporar estas tierras por las cercanías que tenían con el mercado de Hacienda de Liniers. Es el hijo Celedonio que se enamora junto con su mujer de este lugar y deciden entonces hacer un castillo como para usar los fines de semana y en los largos veraneos. Esta estancia, cuando los huéspedes o los visitantes de Villa María siempre preguntan qué significa estancia de Villa María en la historia de las grandes estancias argentinas. Y siempre decimos que esta familia imitaba el sentido de vida de las grandes familias europeas o del mundo, y es el fiel reflejo de la bella época argentina. Esta estancia es años 20. La familia Pereda era una de las 15 familias más importantes del país y es por eso que vivían de esta manera, ¿no? Muy importantes en cuanto a la cría de Hereford, Shorton y Orlando, los Pereda, pioneros también en los orígenes de la sociedad rural argentina y esta propiedad también, y en la inseminación artificial. Era una familia bastante avanzada y siempre estaba investigando qué hacer respecto de la ganadería. La casona de 3 plantas estilo Tudor, con reminiscencias normandas, se empezó a construir allá por 1923 y recién 4 años más tarde pudo ser inaugurada, porque hay que recordar que todos los materiales llegaron naturalmente de Europa. Lo bueno de hurgar en historias como esta es que siempre uno se encuentra con episodios inesperados, yo diría casi inverosímiles. Hay algo que está bueno que lo mencionemos también, que había una fábrica elaboradora de sidra acá en el lugar. ¿Acá en la estancia? Acá en la estancia. Mirá vos. Por eso tenemos algunos sectores que hemos mantenido todavía con los nombres originales, que se llamaban el manzanar grande o el manzanar chico, porque las manzanas con las que se elaboraba la sidra eran producidas también aquí en esta propiedad. Y después, charlando con algunos descendientes de la familia Pereda, ellos nos contaban que incluso la sidra se embotellaba aquí en origen, aquí en Estancia de Villa María, se vendía bajo el nombre de Estancia de Villa María y que era muy, muy rica. A la vista es maravilloso, tiene un balcón, tiene una, sobre todo, no sé si se llama hiedra, que está adosada a todas las paredes, eso es muy bonito. Sí, es una enamorada del muro en realidad, muy añosa, porque esa enamorada se ha encargado de cubrir casi toda la casa, y las primeras fotos que conservamos de la propiedad estaban sin hiedra, por lo cual es raro ver esas fotos, porque la verdad que los que estamos acostumbrados a verlo con esta pared natural verde, como que le falta algo a esas fotos. Pero sí, y tiene distintos balcones la casa y distintas galerías y distintos espacios donde se conjuga muy bien el paisaje con los interiores. Claro. Siempre desde la casa tenés muy buenas vistas al parque, está muy bien diseñado. Incluso estos grandes del paisajismo, las áreas de servicio de la casa y demás, están muy próximos al casco principal, pero no se ven por estos cordones verdes que han diseñado. La verdad que no se ve nada ni de los dormis que funcionaban en aquella época, las caballerizas, el área de la administración. Están muy cerca del casco y están tan bien cubiertos de paisaje que parece que estuviesen mucho más lejos incluso. En aquellos tiempos, lugares como estos se autoabastecían. Vamos a ver hasta qué punto. ¿Cuánta gente podría trabajar al mismo tiempo para mantener impecable el castillo? Hablamos de 80 años atrás. Había mucha gente, ellos tenían servicio de mayordomo. Yo reciente nombraba los dormis que estaban como cubiertos con estas paredes verdes. Y también había una escuelita acá. Estaba la carnicería, la panadería de Estancia Villa María, donde había gente residente, habían muchas casas, muchas de ellas se conservan en la actualidad y muchas de ellas están habitadas por gente que trabaja y que dedica sus horas a Villa María. Hay empleados que llevan muchísimos años trabajando. Sí, la verdad que había mucha gente. Incluso estas familias los chiquitos tenían la posibilidad de ir a la escuela en la misma propiedad. El cura párroco del pueblo venía a oficiar sus misas los fines de semana aquí adentro. Villa María, como ha sido dicho, es el resultado de la feliz coincidencia del arquitecto Alejandro Bustillo y el paisajista Carlos Taís. Hoy se ha convertido en una suerte de reliquia, pero como casa de huéspedes está más activa que nunca. Es un hotel de campo
Es un hotel de lujo que brindamos muy buen servicio a nuestros huéspedes y a nuestros visitantes, pero la idea es conservar la particularidad de ser una residencia de campo, sin perder esa identidad que la caracteriza. ¿Y para huéspedes cuántas habitaciones tiene? 11 habitaciones habilitadas al turismo tenemos. Todas esas habitaciones en suite, con dimensiones bastante importantes. La habitación más pequeña tiene alrededor de 30 metros cuadrados, por lo cual los espacios en la casa son súper amplios. Bueno, y me imagino que la gente, no ya los argentinos, que seguramente quedarán muy asombrados de ver un castillo en La Pampa, sino los que vienen de afuera también tendrán algo de impacto, ¿no? Mucho. La verdad que recibimos mucho público internacional, muchísimo, amén de que también tenemos mucha gente de aquí de Buenos Aires o del interior del país. Y cuando llegan no se imaginan, lo que les sorprende a los extranjeros son las grandes dimensiones de tierra, los espacios, esos tamaños increíbles de las propiedades. Claro, este castillo es de aquella época en que en Europa se hablaba de la Argentina como el país paradisíaco que estaba condenado a ser en el futuro cercano, el país de la pampa infinita y del refinamiento de su clase adinerada. De cuando nuestros millonarios ostentaban tanto en el viejo mundo, que en Francia se decía, cuando alguien hacía alardes de su buen pasar, es rico como un argentino. Guste o no guste, así fueron las cosas. Camino por la recepción del castillo, que vaya uno a saber cómo era en realidad todo esto que veo cuando aquí vivía la familia Pereda. Lujo no debería faltar, eso con seguridad, porque en la capital federal eran dueños de un palacio, exactamente el que hoy es residencia del embajador de Brasil, el que está pegado a la embajada de Francia, uno de los edificios más deslumbrantes de Buenos Aires. La sala de juegos tiene un inocultable aire inglés. Cambiaron el paño del billar, pero el contador del juego es el mismo de siempre. La luz se derrama cenital sobre el paño verde y siempre siento una extraña sensación de concentración, ensimismamiento y bienestar frente a este inexplicable mundo de efectos y velocidad y geometría, coronado por el sonido de las carambolas. Cuesta el mantenimiento seguramente, ¿no? Es muy costosa la propiedad en su totalidad, sobre todo porque cada una de las cosas que tiene la casa cuesta mucho la reposición. Esas tejas que parecen como lenguas y demás, claramente no hay en el mercado. Los pisos son los originales, las paredes también. Entonces tratamos de conservar las cosas, de no romper nada, porque sabemos que lo que se rompe, o griferías y demás, no tenemos reposición en el mercado que conserve ese mismo estilo. Claro, porque esto vino, aparte, la mayoría eran elementos que venían de Europa, ¿no? Así es. Todos los materiales de la casa fueron traídos desde Europa. Por eso se tardó también tanto en construir, ¿no? Cada una de esas cositas llegaba en barcos y tardaba un montón de tiempo y después eran traídas hasta esta propiedad para empezar a hacerlo. Aparte, Bustillo tiene una característica que si no le gustaba cómo iban saliendo las cosas, decía tiremos la pared y volvamos a levantarla. Si leemos un poquito la historia de Bustillo, era así, muy estricto con el resultado de lo que quería ver y a su vez se dice que hacía casas para la eternidad y lo es, porque esta propiedad tiene 90 años y realmente está como era en aquel entonces, es impresionante, a pesar de que la zona es muy húmeda, que llueve mucho, claramente hay un trabajo de maderas externas, te diría casi todos los años, porque la verdad que la zona es bastante húmeda, llueve y demás y esas maderas sufren mucho de la humedad. Pero la verdad que estamos conservándola y trabajando mucho para que siga siendo como era. Había mucha gente que estaba destinada al mantenimiento del castillo, desde el mayordomo y el personal de servicio, además de los panaderos y carniceros, y sin contar a todo el personal relacionado obviamente con las tareas rurales. Tanta gente había que el pueblo que lo rodea se empezó a poblar por la demanda de mano de obra que tenía Villa María hace 80 o más años.
Hoy en el Hotel de Campo se alojan polistas de todo el mundo que vienen sobre todo cuando empiezan las grandes competencias argentinas de ese deporte. El polo y en general los caballos viene de antiguo aquí en el Castillo de los Pereda. Grandes anfitriones también para recibir amigos y familiares en esta propiedad. Es más, hay una historia muy bonita que todavía la recordamos nosotros, que si bien para esa época ya habían coches y la gente venía en automóvil hasta el lugar, la dueña de casa, Mimita Pereda, recibía a sus invitados con su cochero en la puerta de la estancia, los hacía descender de su auto y los invitaba a venir hasta la propiedad, incluso a caballo, ¿no? En carruaje. Al viejo estilo. Al viejo estilo, y siempre decimos que la primera hotelera que hubo en el lugar era ella, ¿no? Que siempre recibía a sus invitados. Y además un amante del paisajismo, por eso es que tiene esta muy buena idea de convocar a estos dos grandes para hacer el diseño de paisaje que tiene hoy este lugar. Siempre recordaré Villa María, aquellas pequeñas cosas. Adentro, los viejos timbres, las bolas de marfil rodando sobre el paño verde. Y afuera, el esplendor de su fachada, su deliciosa laguna, aquel balcón con esa vista al paisaje largo de Carlos Taís y la silueta de los dos gatos erizados en el techo del castillo.